de noche empiezo a silbar, esquina de mi Santiago, la samba más samba me vendrá a buscar. Auspician este programa Municipalidad de Dolores. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Municipalidad de Castelli. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Y bueno, subimos al micro, bajamos en Atalaya, me acuerdo que bajamos 5 minutos. Y después nos subimos al micro y yo ahí me dormí, y así que nunca me enteré de nada hasta que me desperté en el hospital. Pero bueno, fue un día realmente hasta terrible, porque a mí me cambió la vida para siempre. O sea, a mis hermanas y a mí nos cambió la vida. Encontramos un desastre, una mole de montón de hierro con personas atrapadas que no sabíamos realmente a quién atender, porque era algo muy impresionante. Estamos hablando de unos 33 fallecidos y 54 heridos. Poco después de las 4 de la mañana del 16 de enero de 1979, un colectivo de la empresa argentina de transporte que se dirigía desde la costa hacia Buenos Aires embistió frontalmente al interno 29 de la empresa Río de la Plata, que lo hacía en sentido contrario. Como resultado de este choque murieron 33 personas y más de 50 resultaron heridas de diferente consideración. Este se considera uno de los accidentes y las catástrofes más importantes que se han registrado en accidentes automovilísticos en la Ruta 2. Hoy vamos a evocar aquel suceso en los testimonios de Fabiana Toñotti, una de las sobrevivientes, y de Jorge Mancilla, que era bombero y que participó del operativo que se montó con posterioridad a este accidente. Fabiana, has retornado a Castelli después de mucho tiempo. Hay un recuerdo muy fuerte aquí en esta localidad, ¿no es cierto? Sí, porque aquí ocurrió el accidente de micros el 16 de enero del año 79. Y bueno, después de 47 años estamos acá en el cuartel de bomberos de Castelli y agradeciendo todo lo que hicieron ellos ese día y conociéndolos, teniendo contacto con alguien después de tantos años parece mentira, pero bueno, es una alegría para mí, una emoción, y nada, siempre agradecida voy a estar por todo lo que hicieron ellos y que nos estuvieron contando hoy durante la mañana todas las anécdotas de ese día, todo lo que pasaron, todo lo que sucedió, fue un desastre, solo por la vocación y sin recursos, sin nada de recursos encima. Eran 10 bomberos para semejante desastre y bueno, y no importó, ellos fueron igual, cuidaron las cosas, todo lo que tenían puestos las personas fallecidas no llegó todos. En ese accidente falleció mi mamá y mis abuelos, y mis hermanas y yo sobrevivimos. Entonces recibimos todo lo que ellos nos estaban contando, ponían en bolsitas a cada fallecido con un número como para que todo sea devuelto. Han hecho un trabajo que más de lo que yo imaginaba. Fabiana, ¿cómo recordás ese día? ¿Habían salido de madrugada? Sí, salimos en la estación de La Rioja y Rivadavia. Salía de ahí el micro de Río de la Plata a la 1 de la mañana. Subimos al micro, me acuerdo que subió el chofer, se peinaba en el espejo, me acuerdo la cara como si fuera hoy, un hombre de unos 40 años. Y bueno, subimos al micro, bajamos en Atalaya, me acuerdo que bajamos 5 minutos para hacer... Y después nos subimos al micro y yo ahí me dormí, y así que nunca me enteré de nada hasta que me desperté en el hospital. Pero bueno, fue un día realmente hasta, no sé, terrible, porque a mí me cambió la vida para siempre. O sea, a mis hermanas y a mí nos cambió la vida 360 grados. Así que bueno, después fuimos superando
pero nunca olvidamos, nunca nos olvidamos ni nos vamos a olvidar de ese. ¿Perdieron a su madre ustedes? Sí, a mi mamá y a mis abuelos, que eran los papás de mi mamá. O sea, fallecieron los tres ese día, y nosotras quedamos desparramadas por los hospitales de acá, toda mi familia buscándonos, no había lista de fallecidos, no había lista de heridos, nadie sabía nada, un desastre fue. Ese día en Castelli se había producido un corte de energía eléctrica por cuanto no pudo ser utilizada la sirena, que era el elemento con el que se convocaba a los bomberos voluntarios para asistir al cuartel y desde allí socorrer a quienes estuvieran en la necesidad de ser asistidos. En este caso, un vecino fue el que dio alerta al jefe de bomberos. Él, con sus hijos, asistió en principio hasta el punto donde se había producido el accidente. Luego lo hizo junto a un grupo de bomberos voluntarios que había mandado a buscar y que vivían en la misma cuadra. Esto nos lo explica Jorge Mancilla. Ángel Ríos, Rodolfo Pereira y yo vivíamos en una manzana muy cercano, y nos da aviso del caso de lo que había ocurrido, que el jefe nos mandaba a llamar de urgencia. Llegamos al cuartel, ya el jefe había venido con parte de algunos heridos hacia el hospital, dio la vuelta y pasó por el cuartel y nos llevó a nosotros tres a trabajar. Bueno, lo que nos encontramos un desastre, una mole de montón de hierro con personas atrapadas que no sabíamos realmente a quién atender, porque era algo muy impresionante. Calculá que en ese momento estamos hablando de unos 33 fallecidos y 54 heridos. También se dio aviso a los cuarteles vecinos. Teníamos Lezama, el más cercano, Chascomús, que era un cuartel que ya estaba bastante bien equipado, y bomberos oficiales de Dolores, que también concurrieron con ambulancias de bomberos y del hospital. Bueno, fue algo terrible. Se derivaron heridos a Lezama, a Chascomús, a Dolores, y otros heridos fueron derivados también al Hospital San Martín de La Plata, que es en el caso de esta chica que nos visitó hace muy poco tiempo, Fabiana, a la cual yo le agradezco de todo corazón, en representación del cuartel de bomberos voluntarios, que después de 47 años de haber transcurrido este grave accidente, ella tuvo el coraje de venir a conocer y agradecer, que eran las intenciones de ella, agradecer personalmente a los bomberos voluntarios de Castelli. El choque se produjo a 10 kilómetros de Castelli hacia el norte y a 16 hacia el sur de la localidad de Lezama. Hacia estas localidades eran derivados los heridos, que posteriormente se clasificaban según su gravedad para ser remitidos a centros asistenciales con mayor complejidad, como lo había en Dolores o a La Plata, algunos de los cuales debieron ser, debido a su gravedad, trasladados en helicóptero. Nosotros teníamos que atender a las personas que realmente estaban con más rapidez de atención de acuerdo a las heridas recibidas, los más necesitados. Después de haber transcurrido todo, haber trasladado todos los heridos a los hospitales, nos tocó la parte más difícil, el traslado de los cadáveres hacia el hospital de Castelli, en el cual había alrededor de 24 cadáveres, y como
el hospital estaba completamente devastado, tuvimos que improvisar una pequeña morgue en el salón que teníamos nosotros de juego en el cuartel. Tuvimos que acudir en su momento a la fábrica acá de productos lácteos Castelmar, que nos facilitó hielo, a la cooperativa que nos facilitó ventiladores, porque estamos hablando de un 16 de enero con altas temperaturas, y esos cuerpos estuvieron desde alrededor de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche siendo conservado en el cuartel, porque aparte se tuvo que realizar, conseguir bolsitas y sacarles la pertenencia a cada fallecido. Le poníamos un número en el pecho del fallecido y en la bolsita el mismo número, para que cuando vinieran los familiares a reconocerlos, hacer la entrega de la pertenencia de cada uno de los fallecidos. Ustedes se ocuparon de las que llevaban encima, digamos, cadenas. Cadenas, sí, porque la gran parte de la pertenencia, eso fue parar a Caminera y después trasladada a la comisaría local. Eso se ocupó todo exclusivamente la policía. El cuartel era un cuartel muy nuevo, recién estaba por cumplir los 10 años de existencia. Se había hecho toda fuerza de pulmón, no teníamos muchos integrantes, no éramos muchos los integrantes del cuerpo. Hablando de vestimenta precaria, herramientas de corte o todo lo que fuera para extraer de dentro los hierros. No, existían expansores y eso, pero no los teníamos nosotros. Se hizo todo a fuerza y voluntad, y bueno, y como yo digo, el coraje fue fundamental, aunque después de haber transcurrido el hecho y uno asentar la cabeza en la almohada, tuvimos un tiempito bastante complicado, no dormíamos, pensamos solamente en eso. A partir de aquel suceso y de la importancia que tuvieron los bomberos voluntarios con su participación, se pensó en equiparlos y capacitarlos debidamente en situaciones de este tipo. Después tuvo otro trabajo que también fue muy importante, eso sí, fue con ayuda de parte de agentes de policía, la identificación. Tuvimos que sacarle las huellas digitales a todas las personas fallecidas para identificarlo, porque la mayoría estaba indocumentada, porque normalmente cuando uno viaja pone los documentos, los lleva metidos o en una cartera o en la valija. Las personas fallecidas, diría casi la mayoría, fueron por golpes en la parte cerebral. El impacto por el horario, venían durmiendo, no existían los sistemas de seguridad como por ahí existen hoy, aunque no lo usen, que es el cinturón en los colectivos, pero eso fue lo que llevó que uno venía con el cuerpo relajado y semejante impacto. Las personas que se salvaron tuvieron la suerte de ir en otra posición, durmiendo acostado, durmiendo de costado, pero el que iba durmiendo como si fuera sentado normalmente, lamentablemente recibió el golpe sobre el parante del asiento de adelante. Al comando del coche Río de la Plata estaban Santiago Díaz y Juan Domingo Pirro, en tanto que los choferes del de la empresa argentina de transporte eran Daniel González y Osvaldo Chaborelli. Fue este el colectivo que, según lo determinado en las pericias posteriores, reventó una cubierta delantera y se desplazó hacia la otra mano, provocando el impacto frontal contra el coche del Río de la Plata. Yo tenía 15,
mi hermana 16 y mi otra hermana 13. Así que sí, todas seguiditas. Después de eso, yo recién las vi después de un mes, cuando me dieron de alta en el hospital del San Martín de la Plata, me trasladaron a los 15 días al Hospital Fernández de Buenos Aires, de Capital. Y ya recién al mes salí y bueno, tuve muchas heridas fuertes, graves, pero sobreviví por suerte. Y bueno, nada, y eso, y después quedó todo como en el olvido, todo con respecto al juicio, a las empresas que nunca se comunicaron con nosotros, nadie nos llamó, nadie nos preguntó nada, cómo estábamos, cómo seguíamos. Nosotros quedamos solas las tres y nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos de parte de mi papá. Y mi papá trabajaba en Paraguay encima, en una empresa, Román, con grúas, así que él venía cada 15 días o una vez por mes a vernos. Y bueno, así fuimos llevándolo, pero la verdad que fue bastante traumático. Muy traumático todo. Así que por eso me alegra, después de tantos años, que se recuerde, que se publique y poder conocer a los bomberos del cuartel. Bueno, y justamente por una publicación es que usted toma contacto con Jorge nuevamente. Claro, yo por una publicación del Canal 4 de Castelli, dije, no lo puedo creer que publicaron los 47 años del aniversario. Entonces le conté a mis hermanas, enseguida estaban todas, trata de comunicarte. Bueno, entonces lo contacto a Jorge porque él hizo un comentario sobre, nombrando a todos los bomberos que estuvieron ese día del cuartel de Castelli. Entonces dije, yo lo voy a contactar a este hombre. Le mandé una solicitud por Facebook, me la contestó a la media hora, yo estaba a los saltos en mi casa, no lo podía creer, y bueno, y después seguimos hablando. Y cuando ya tenía yo la fecha exacta que iba a salir de vacaciones y que iba a pasar por la ruta, dije, voy a aprovechar y voy a pasar a verlos. Y si no, hubiera venido igual, me venía así el viaje igual, porque mi marido me banca, Carmelo, en todo. Entonces quedamos hoy 9 de febrero en encontrarnos y bueno, fue una alegría tremenda, la verdad que... Entonces quedamos hoy 9 de febrero en encontrarnos y bueno, fue una alegría tremenda, la verdad que... Y se me ocurrió traerles a ellos esta placa en reconocimiento porque se lo merecen, realmente se lo merecen y bueno, nada, es poco, una placa para mí es poco para agradecerles, pero bueno, es lo que está a mi alcance y les veo las caras a todos, no lo puedo creer. Un día inolvidable porque está conociendo la verdad de hace 40 y pico. No, aparte anécdotas que yo no sabía que existían estas cosas, o sea, todos estos detalles que contaron ellos, que acá en el cuartel era una morgue, estaban los cuerpos tirados acá donde estoy yo ahora, y no lo puedo creer, no me lo imaginé nunca, y que le ponían hielo porque hacía calor, no había luz encima, o sea, todo se combinó para que sea un caos tremendo. Y la señora Rosa que limpiaba la sangre, ella no se puede creer, y la verdad que es poco todo lo que puedo decir de los bomberos de Castelli. Y debe ser muy duro cada vez que emprenden algún viaje por la Ruta 2, que creo que es frecuente en el caso de ustedes, recordar aquello que es inevitable, ¿no es cierto? Porque pasan por los lugares. Claro, yo paso por el kilómetro 173, 174 y bueno, recuerdo ese viaje y cuando me quedé dormida arriba de las rodillas de mi hermana y después ahí ya no me acuerdo más nada. Ellas sí me contaron algunas cosas del hospital que vieron y todo, pero bueno, eran todas anécdotas del hospital, ¿no? Del accidente. Se acuerdan que las sacaron y una la metieron en un micro y la otra en una ambulancia. Y yo lo que me acuerdo es que en el Hospital San Martín de la Plata había una nena al lado mío que había estado en el accidente y que estábamos en terapia y ella tenía como si fuera, no sé, como un electroencefalograma, qué sé yo, y yo le digo, vas a ver que vas a estar bien, y después me enteré que falleció. Así que bueno, también fue feo eso, sí. Ya a los 2 días no la vi más al lado mío, entonces también fue fuerte y bueno, son recuerdos que uno tiene. Lo que quisiera decir es que
de parte a nombrarla a mis hermanas Ingrid y Bettina Tognotti y yo Fabiana, nuevamente un profundo agradecimiento a los bomberos voluntarios de Castelli. Hemos recordado este triste suceso a 47 años de ocurrido al mismo. Nos resta agradecer a la Comisión de Bomberos Voluntarios de Castelli, a Jorge Mancilla, a Fabiana Tognotti y a la Biblioteca Popular Juan José Castelli. Y aprovechamos para destacar y reconocer la labor destacadísima de los bomberos voluntarios, que fue en algunos casos decisiva para la vida de muchos pasajeros en ese trágico episodio del que nos hemos ocupado hoy en nuestro programa. Auspician este programa Municipalidad de Castelli. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Municipalidad de Dolores.